Estimados amigos de Adri Torres Production, bueno, como ustedes saben, me he encargado de traer esta información de valor a todos aquellos que la necesitan y de inspirarte como yo me he inspirado en algún momento. Hoy tengo un invitado de lujo, alguien que me ha inspirado con todo su proceso. Siento que es una persona humana, que es una persona que tiene demasiadas cualidades y que debemos aprender de ello y ver que sí se puede. Hoy tengo con ustedes un invitado de lujo, un motivador, un empresario, un dueño, un CEO, un escritor de bestseller. ¡Wow! Esto es demasiado emocionante. Estoy súper emocionada y espero que ustedes se emocionen al igual que yo, que lo sigan, que vean todo lo que ha hecho y nos demos cuenta todas las maravillosas personas que son los latinos en los Estados Unidos. Con ustedes, Víctor Hugo Manzanilla. Adriana. Gracias por tenerme aquí. Súper contento de estar contigo hoy. Ay, yo estoy súper feliz y compruebo que los sueños se hacen realidad. Ay, amén, es verdad. Se hacen realidad porque yo he visto más o menos tu proceso, crecimiento y hoy en día puedo decir, wow, sí, es cierto lo que yo veía tal vez en YouTube, en todo lo que has hecho, porque tú nos vas a hablar un poquito de lo que has hecho. Claro. Realmente la importancia de esta entrevista es darnos cuenta que los seres humanos tenemos un poder interior y ese poder está en nuestra mente, ese poder está en solamente querer lograr las cosas. Entonces vamos bueno, me encantaría que nos compartas un poquito de Víctor Hugo, quién es Víctor Hugo. Normalmente las personas que me escuchan están en la ciudad de Nueva York. Okay. Y me encantaría tenerte allá, pero bueno, háblanos un poquito de ti, háblanos un poquito quién es Víctor Hugo Manzanilla. Sí, mira, yo, si te cuento un poquito de mi historia, yo creo que soy un curioso, impaciente, enamorado de cosas diferentes cada ciertos años, ¿no? Cosas que me atraen y yo ahorita me defino como un emprendedor que le gusta enseñar lo que he aprendido en el mundo del emprendimiento, ¿no? Y en los últimos años he dedicado mucho de mi vida a justamente tratar de entender yo mismo cosas que he hecho y cosas que he aprendido de otras personas y cómo las organizo de una manera que cualquier persona puede aprenderlas y seguirlas, ¿no? Y eso es lo que me he dedicado un poquito en los últimos años. Pero aparte soy papá, tengo 2 hijos, uno de 14 y una niña de 6 años. De hecho, mañana está cumpliendo 7 años. Wow. Así que estamos preparando su fiestecita. Y lo que he hecho realmente es, o sea, tengo una firme creencia de que el emprendimiento o emprender es una fuerza muy grande en el ser humano para llevar a la humanidad a un mejor lugar, ¿no? Y creo mucho en ese emprendedor de carne y hueso, ese emprendedor que está luchando día a día. No necesariamente muchas veces la imagen del emprendedor que tenemos en las redes sociales, que es un poco sesgada a, tú sabes, el emprendedor que tiene carros, casas, viajes, Lamborghinis y todo eso, que no hay nada malo con eso, ¿no? No hay nada malo que alguien tenga esas cosas, pero creo que ese ha sido como la imagen de emprendedor que nos han vendido, el que está en la hamaca, en la playa todos los días mientras que el negocio crece. Pero la realidad es que la gran mayoría de los emprendedores allá afuera son completamente diferentes. Son personas de carne y hueso que están luchando por crecer, por ayudar a su comunidad, por traer, digamos, repartir esa riqueza que están creando entre sus equipos, por ayudar a familias. Entonces, ese emprendedor a veces necesita una mano y ahí es donde he estado dedicado mucho a apoyarnos, ¿no? En ese camino. Sí, es que no nos envían con un manual de cómo hacer las cosas. Y yo lo que he visto en ti es que como que tal vez entregas eso que tal vez a ti te ha costado, lo entregas como más desmenuzadito, deshilachadito, bueno, no sé cómo sería la palabra correcta. Y eso es un gran aporte a los latinos que estamos aquí en Estados Unidos y que queremos lograr tantas cosas y a veces pensamos que es imposible, que lo vemos como un sueño. Y por eso cuando inicié compartir aquí esta entrevista, digo, los sueños sí se hacen realidad, entonces atrévete a soñar, es lo que digo a las personas. Y a darnos cuenta de personas como tú, que tal vez en algún momento, creo que comentabas cuando eras niño,
que iniciaste desde que eras niño un negocio con mi primo Alberto. Con tu primo. Sí, sí. En ese momento ya para ti estaba naciendo esa, ¿cómo hago negocio? ¿Cómo hacemos plata? ¿Cómo hacemos plata? Yo creo que esa fue la primera motivación, ¿no? Estaba con mi primo Alberto Minuta, se llama él, y se nos ocurrió empezar a tomar toda la comida que tenía mi mamá y mi tía, su mamá, en la alacena de la casa y venderla en todos los apartamentos del edificio. Y como nosotros tendríamos en ese momento, no sé, 6 años a 8 años, no me acuerdo muy bien, pero por ahí estábamos, apenas tocábamos la puerta y nos abrían la puerta, todo el mundo, así sea porque éramos unos niños, nos compraban todo lo que podían, ¿no? Entonces creamos un negocio espectacular, costo marginal cero. Todo lo que vendíamos era utilidad. Claro, si así fueran los negocios en realidad que tienes allí ya. Hasta que nos descubrió, nuestros papás nos descubrieron, evidentemente, porque nos vieron que entrábamos y salíamos y siempre nos llevábamos Pepsi Cola, Coca-Cola, refresco, bueno, chocolate, todo lo que teníamos nos los empezamos a llevar y bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces ahí es donde nos descubren y bueno, ahí pararon nuestra operación y se acabó nuestro negocio. Claro, pero mira que ese es un llamado a todas aquellas personas que nos escuchan, que a veces es bueno recordar lo que has hecho de niño, sí. Que a veces es bueno recordar en qué momento, sabes que como yo hago un acompañamiento también a las personas para que encuentren su propósito y a veces les digo, ¿cuándo te ganaste una medalla? ¿Qué hiciste para ganar ese trofeo? ¿Qué fue el proceso que tuviste? Porque se nos olvida. Llegamos adultos y a veces nos llenamos de tantas distracciones, sí, sea distracciones con nuestra vida o distracciones con los medios y todo esto que encontramos a nuestro paso y se nos olvida. Entonces mira qué bonito que es que recuerdes que algún momento iniciaste. Es que había yo creo que una de las cosas que todos podemos desarrollar y yo creo que es muy poderoso es esa capacidad de siempre, de creer que siempre hay una solución a las cosas, ¿no? Y siempre hay un camino. Y muchas veces nosotros nos frenamos de manera automática cuando alguien nos dice que no o cuando creemos que el camino está cerrado. Yo me acuerdo una historia que yo no sé si le he contado mucho, pero yo me acuerdo que yo de niño también, unos años después, yo tendría en ese momento como unos 10 años, 11 años, a mí me encantaba montar patineta en mi edificio y hacía mucho ruido en el estacionamiento, hacía ruido porque uno andaba brincando con la patineta. Y entonces me acuerdo que un día baja la presidenta del condominio con un librito y me dice, mira, aquí en el libro dice que no se... Entonces ella me muestra un artículo que decía, no se puede montar patinetas en las zonas comunes del edificio y tal, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando ella me dice eso, yo agarro mi patineta y me voy para mi casa y me pongo a pensar y yo digo, bueno, yo he visto que en la junta de condominio la gente vota y cuando votan cambian las leyes. Entonces, junto a otro amigo que tenía en el edificio, hicimos un documento, lo imprimimos ahí en nuestra computadora, un documento mal hecho, pero no importa, el documento decía que estoy de acuerdo, básicamente decía, estamos de acuerdo en que se puede utilizar la patineta desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde durante días de semana, ¿no? Y empezamos a tocar todas las puertas del edificio y logramos más de la mitad de las firmas de la gente. Sea porque éramos niños y les dio lástima o porque creían que era justo que como niños pudiéramos jugar por lo menos un horario razonable. No sé cómo fue, pero logramos más de la mitad de las firmas. Y entonces fuimos a la junta de condominio con un papel firmado por más de la mitad del edificio. Y cambiaron la ley, tuvieron que cambiarle, tuvieron que dejarnos montar patineta, ¿no? Entonces era como tener esa mentalidad de que siempre hay una solución, siempre hay una manera, siempre hay un camino, ¿no? Simplemente hay que sentarse a pensarlo, ¿no? Y ahí poco a poco empiezan a surgir las ideas. O sea que has sido una estratega desde niño, porque eso es estrategia. Sí, y yo creo que sí, y creo que es estar convencido de que hay un camino. Que sí porque en el momento que tú crees que no hay camino, ya la mente se tranca, porque ya la mente al final va a hacer lo que tú crees que es verdad. Claro. Pero cuando tú crees que hay camino, el subconsciente está todo el tiempo buscando opciones y opciones y opciones y opciones. Mira que si hay un camino, que yo quería que fueras a Nueva York a la entrevista y vine aquí a la ciudad de Miami. Viniste a Miami tú. Entonces siempre hay un camino, siempre hay un camino. Víctor Hugo, me gustaría que nos compartas un poquito sobre tu... Bueno, ya veo la parte humana y no solo la veo aquí, te he seguido muchísimo y sé que estás haciendo cosas maravillosas en este momento, pero ese proceso, ¿quién fue ese Víctor Hugo? O sea, ¿fuiste excelente en el colegio? ¿Fuiste de las mejores notas? ¿O tú crees que en eso no está el verdadero éxito de las personas? Sí, mira, yo creo que, fíjate lo que yo he aprendido de mí mismo durante los años, ¿no?
porque sí sacaba muy buenas notas, pero fíjate lo que descubrí yo. Yo nunca fui en el colegio del grupo de los populares. Sabes que siempre hay el grupo de los populares, los deportistas. Yo no era de ese grupo. Y yo creo que yo descubrí en algún momento que como sacaba buenas notas, eso se convirtió en mi manera de tener éxito. Y yo creo que nosotros como niños siempre buscamos ese camino. No, a veces una persona no es buena sacando buenas calificaciones, pero de repente es muy buena cantando y se da cuenta que recibe conexión y amor y aplausos de ese camino, entonces se vuelve cantante o se vuelve artista, ¿no? Y yo creo que al final todo viene por ese deseo interno que todos tenemos de ser aceptados, de ser amados, de sentirnos útiles y exitosos. Entonces en mi caso fue así, en mi caso era como yo no era de los populares, yo era introvertido, yo soy introvertido. Yo era una persona súper introvertida. En el momento que yo me empecé a dar cuenta que yo podía sacar buenas calificaciones, eso se transformó en mi camino. Eso era lo mío, ¿me explico? Y ahí fue donde yo, digamos, creé mi punto diferenciador, hablándolo desde el ángulo de los negocios. Ahí fue donde yo creé como yo traía el valor al mundo. Y así fui hasta que entré a la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, que es una tremenda universidad en el área de ingeniería. Pero sí, o sea, sí creo que en ningún momento yo me definiría como que yo era una persona excelente. ¿Me explico? Yo creo que con el tiempo me empecé a dar cuenta que hubo cosas en mi vida que yo no hice, inclusive que yo mismo no me movía adelante por el mismo miedo, la misma razón de la cual yo era muy introvertido o no desarrollaba relaciones profundas con otras personas, era por no moverme hacia adelante por ese miedo. Y yo fui dominado por miedo en muchas cosas. Y yo creo que yo me sumergí dentro del mundo académico porque ese era el lugar donde me sentía cómodo. Entonces ni siquiera lo veo como algo grandioso, me explico, algo por lo que, wow, qué orgulloso. No, se me hacía fácil y me metí ahí. Eso no es, para mí, no es una gran cosa. Yo creo que ya de adulto fue que empecé a entender de que yo tenía que enfrentarme a cosas que me daban miedo, cosas que de verdad me iban a ayudar a crecer como profesional, que yo no iba a poder convertirme en un gran líder si yo no aprendía a ser empático, a conectar con los seres humanos, a salir allá afuera y conocer gente, ¿no? Y forzarme a eso. Eso a mí me da más orgullo, digamos, me parece que es más valioso que cuando uno naturalmente tiene una habilidad y simplemente la explota, ¿no? Pero eso es un poquito de dónde vengo como niño, ¿no? En ese camino. Pero es asombroso escucharte y que dices, soy introvertido. Sí. O sea, porque a veces las personas, esa es una limitante, ¿no? Soy introvertido, soy tímido, y o sea, como una persona que es introvertido ha llegado a ser conferencista, motivador, has trabajado con las personas en la psicología del éxito, o sea, y a escribir un libro. Bueno, lo de escritor sí dicen que es mucho del introvertido, claro, ¿verdad? Que la persona introvertida se inspira. Sí. Y en la actualidad, bueno, me gustaría que nos compartas un poquito. Yo sé que tú estuviste liderando empresas de Fortune 500 y que estuviste más de 15 años en este medio empresarial. Entonces las personas pueden decir, wow, ¿por qué no se quedó allí? ¿Por qué no te quedaste en ese medio gerencial donde una compañía te da todos los beneficios? Háblanos un poquito de eso. Sí, yo creo que, y esto es algo muy particular de mi personalidad, ¿okay? En ningún momento, o sea, con lo que voy a decir ahora, en ningún momento estoy hablando mal del empleo, mal de alguien que quiera tener una carrera en el mundo empresarial, porque hay personas que han escogido ese camino y ese camino los llena y si a ti la vida te llena y ese camino te llena y eres exitoso en ese camino, te aplaudo, ¿no? En mi caso lo que empezó a pasar era que yo sentía que el mundo corporativo no saciaba mi curiosidad de explorar las cosas en el mundo de los negocios que yo quería explorar. Era muy cuadrado para mí, ¿no? Hubo un par de cosas que realmente me empezaron a desgastar. Uno era la parte de la política. Nuevamente, yo soy introvertido, ¿no? Entonces, jugar el juego de la política se me hacía un poco más difícil, pero también soy una persona que creo mucho en mi capacidad de hacer las cosas y me sentía limitado en que yo tenía que convencer a un jefe o que mi jefe tenía que convencer a 3 o 4 personas para yo poder tener un ascenso. ¿Me explico? Era como que ese juego político donde yo sentía que yo mismo lo podía hacer. ¿Por qué tengo yo que estar convenciendo a alguien que cree en mí cuando yo puedo salir afuera y hacerlo yo? Entonces, esa parte me tenía desgastando. Entonces, yo le agradezco muchísimo esos 15 años en Procter & Gamble, en Office Depot, porque me dieron muchísimo conocimiento, me ayudaron muchísimo en el mundo que estoy hoy, porque me dan una perspectiva mucho más grande de los negocios.
de las relaciones, de las organizaciones, del liderazgo, todo eso me ayudó muchísimo. Pero sí llegó un momento donde yo sentí que estaba llegando al punto de lo que llamamos el punto de, en inglés lo llamamos, sería como el punto de mínimo retorno, donde cada año que yo pasaba en el mundo corporativo, mi crecimiento no era tan grande como yo quería, mi crecimiento personal. Entonces ahí es cuando yo finalmente decido, ya yo había escrito mi primer libro, el libro le estaba yendo muy bien, entonces financieramente no era un problema. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, yo creo que es el momento donde debería dar el brinco y dedicarme completamente a tomar control de mi futuro y de lo que yo quiero hacer y de todos estos proyectos que tengo en la cabeza. Entonces esa realmente fue la razón. Muchas veces, creo que es Jim Carrey, dice, cómo yo quisiera que todo el mundo fuera exitoso para que se dieran cuenta que el éxito no es lo que te trae la felicidad, ¿no? O creo que lo hace con el dinero. Creo que cómo quisiera que todo el mundo fuera millonario para que se den cuenta que ser millonario no te va a hacer feliz. Bueno, igual sucede en el mundo corporativo. Tú puedes tener un gran cargo con mucha responsabilidad, mucha gente que te respeta, puedes tener la casa, los carros, pero si internamente en tu corazón no estás haciendo lo que te apasiona día a día, no estás creciendo, entonces te sientes igual vacío. Y es un poco lo que me estaba pasando a mí. Entonces, yo creo que lo importante acá es que yo lo hice de una manera bien pensada, que es donde yo creo que muchas veces la gente se equivoca. Yo creo que la gente toma decisiones muy emocionales donde dice, oye, me cae mal mi jefe o no me gusta mi trabajo, voy a renunciar y voy a comenzar mi emprendimiento. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que la manera como yo le hice fue, bueno, déjame comenzar mi emprendimiento en paralelo, en las noches, en los fines de semana, poco a poco, no importa que me tome más tiempo, pero de esa manera yo lo voy haciendo de una manera donde pruebo que mi idea de negocio es la correcta para que cuando yo dé el brinco tenga mucha más seguridad de que va a funcionar este nuevo camino. Y así fue como lo hice. Claro, además que dicen que cuando tú valoras lo que tienes te dan más. Exacto. Si tú valoras tu trabajo, si tú das lo mejor que puedes en ese trabajo, bueno, no sé qué tan espiritual seas, estos temas son controversiales muchísimas veces, pero sobre todo mi público sabe que yo he entrevistado a personas mucho en el tema también espiritual y cómo nos desbloqueamos la mente. Entonces me llama mucho la atención eso. Cuando tú tienes algo y lo valoras y lo cuidas, te dan algo más. Eso es algo que yo le enseño también. Mi hijo menor tiene 15 años también. Yo le digo, cuida lo que tienes, porque si tú lo cuidas, probablemente te va a llegar por divinidad, te va a llegar algo más grande, algo más bonito. No te quejes de eso. Ay, no, es que este celular está muy desactualizado. Ay, que esto. Digo, agradece lo que tienes y vas a ver que va a llegar eso grandioso, eso maravilloso que tú estás esperando. 100%. Entonces lo veo en ti también, lo veo que cómo valoraste el trabajar para una empresa y dar lo mejor de sí, que es una invitación que yo también le hago mucho a las personas, dar lo mejor de sí. Van a venir cosas maravillosas a tu vida que es lo que te está sucediendo ahora. Sí, es que fíjate, lo puedes ver desde el mundo espiritual o inclusive desde el ángulo psicológico, meramente psicológico. Yo creo que hay un paralelismo muy fuerte ahí, porque cuando uno está en una situación actual, digamos, esta es tu situación actual, digamos que tú estás en un empleo y el empleo no te gusta, lo que estábamos hablando ahorita, y tú tienes esta situación ideal donde tú quieres llegar, y aquí es donde, digamos, vas a ser una empresaria o un empresario, vas a tener dinero y éxito y tiempo libre y todo lo que tú quieres. Entre donde estás tú y donde vas a estar hay un vacío, hay un gap, en inglés lo llamamos un gap, ¿no? Si uno todo el tiempo está pensando en ese vacío, en ese gap, tú estás en una mentalidad de escasez, en una mentalidad es decir, yo soy infeliz porque no he llegado acá, estoy aquí y no he llegado acá. Sin embargo, como dices tú, si tú te ves dónde tú estabas antes y dónde estás ahora, te vas a dar cuenta que hubo una gran ganancia, hubo un gran camino, hubo muchísimo que aprendiste y creciste en ese tiempo. Entonces, esta es la parte de la ganancia. Entonces, si tú mentalmente te sitúas en la ganancia, entras en un proceso de agradecimiento, en un proceso de sentirte contento, contenta donde estás. Y ese proceso de contentamiento y agradecimiento mentalmente te lleva a un estado de mucha más creatividad y mucha más energía. Cuando uno está en el gap, uno está drenando energía todo el tiempo. Cuando uno está aquí abajo, uno está siempre generando energía. Entonces, independientemente si crees 100% que es algo espiritual donde el universo te lo va a traer y te lo va a dar, o crees, digamos, que mentalmente tú necesitas sacar la energía y el esfuerzo para hacerlo. A mí no me importa de dónde venga, al final lo importante es que si estás en un estado de creatividad, de emoción, de entusiasmo, de agradecimiento,
vas a lograr más, vas a tener más energía, vas a tener mucha más capacidad de hacer las cosas, vas a conectar más con los seres humanos que probablemente digan que sí a un negocio. Entonces, al final de todas, tienes muchísimas más probabilidades de crecer si partes de un punto de agradecimiento y de apreciación de lo que tienes ahora. Y disfrutas el proceso. Y disfrutas del proceso, porque estás enamorado del día a día. Sí, disfrutar el proceso como me está sucediendo a mí en la actualidad y me gustaría que nos compartas un poquito sobre el proceso. Este proceso en el que estás ahorita, y allí también veo cómo encontramos a esas personas, cómo nos hacemos correspondientes. Las personas que me conocen saben por qué lo digo de esa manera. Nos hacemos correspondientes a esas personas que, como se dice, aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿no? Correcto. Por eso esa es la ley de proximidad muchísimas veces. Ahora he visto que te has encontrado con un ser maravilloso, que es César Quintero, Sí. y han hecho algo tan bonito. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ese proyecto en el cual en la actualidad me considero, estoy muy orgullosa de pertenecer a ese equipo. Claro que sí. para que bueno, y ver de cerca a aquellas personas, o sea, ustedes que son los creadores, ¿no? O sea, cómo es que una persona, creo que son muy distintos, ¿no? Total. Tú y él son muy distintos, pero qué bonito ver esa, no sé, es como una magia. Yo que estuve en el congreso, Sí. habrán personas que van a preguntar, pero ¿de qué congreso están hablando? Si, por ejemplo, no saben de lo que estamos hablando, me gustaría que me contacten, que me pregunten, que averigüen un poquito más de ti, porque de repente van a quedar cositas así por allí en el aire, pero es bonito que lleguemos hasta el punto donde estás en el momento, que es donde estás apoyando a tantas personas, a tantos emprendedores. O sea, esto es algo increíble, lo que las personas estaban esperando. Tal vez dime cómo lo hago, ok, todos Claro. lo están haciendo, pero nadie dice cómo hacerlo. Claro. Cuéntanos un poquito de eso al público, que Sí. sepan lo que están haciendo ustedes. Sí, mira lo que pasó. Te cuento la historia súper rápida. Yo estaba como CEO de Microsal, que es el startup que yo fundé, y a medida que el equipo estaba creciendo y el negocio estaba creciendo, yo estaba trabajando 12, 13, 14 horas al día en ese startup. Y un amigo en común entre César y yo me dice a mí, estoy hablando con él, y me dice, oye, tú deberías hablar con César, porque César ayuda a los emprendedores a organizar un poco su empresa, cuando están trabajando demasiadas horas, a liberarse un poco de su día a día. Y César y yo habíamos estudiado en la misma universidad, de hecho nos habíamos visto, nos conocíamos, no éramos amigos, pero nos conocíamos, estudiamos la misma carrera y todo. Y entonces yo, sí, claro, yo conozco a César, entonces lo llamo y empiezo a trabajar con César, como él coachándome un poco en cómo yo empezar a organizar Microsal y todo esto en la compañía. Y nos fue tan bien en el proceso, y claro, y conectamos él y yo, y como que él como emprendedor y yo como emprendedor también teníamos una necesidad de conectar con gente, porque el emprendedor tiene un problemita, que es que es un camino muy solitario. Y la mayoría de la gente no entiende la vida del emprendedor, porque no, si tú eres un empleado no la vas a entender hasta que la vivas. Y entonces él y yo empezamos a decir, vamos a tener un almuerzo mensual y vamos a, como para, ¿sabes?, drenar, ¿sabes?, nuestra vida emprendedora, ¿no? Y entonces en ese camino que nos estamos conociendo más, nos damos cuenta que él y yo teníamos este principio, esta creencia que era muy parecida, que era que los dos creíamos en el emprendimiento como un vehículo para poder llevar a la humanidad hacia adelante, ¿no? Y entonces yo me estaba dando cuenta que él está trabajando como coach y tiene varios clientes. Yo tenía años trabajando en toda esta escuela del emprendimiento que se llama Emprendedor University, y la habíamos creado para ayudar a los emprendedores cómo emprender. Pero sentíamos que hacía falta esa conexión uno a uno. Es decir, la gente aprendía mucho en la universidad que yo había creado, pero no tenía ese coach que lo podía llevar mano a mano. Y César era un experto como coach. Entonces ahí fue cuando básicamente decimos, César, tú has aprendido mucho como coach, yo he aprendido mucho en mi carrera profesional y construyendo Microsal en el mundo de los negocios. Vamos a unirnos y vamos a empezar a unir todo lo que hemos aprendido y vamos a crear un framework, un sistema, un modelo o un método, una metodología, pues. Y así comenzamos él y yo. Y comenzamos a trabajar esta metodología, inclusive comenzamos a entrenar unos coaches que eran muy cercanos a nosotros para que empezaran a implementar esta metodología en diferentes negocios para probarla también, ¿no? Y nos llegaba feedback, mira, esto no funcionó muy bien, o esto no lo explicaron bien, o lo que sea. Y entonces empezamos a pulirla. Y de ahí es donde nace lo que hoy se llama EGM, que es el Emprendedor Growth Model, que es una metodología paso a paso que te lleva por un proceso donde primero creas la fundación de tu negocio, luego entras en un proceso de aceleración del negocio, es decir, crecer el negocio, crecer las ventas y crear un poco de orden en el negocio.
y luego pasas a la tercera fase que se llama escala, que tiene que ver con cómo el dueño se despega de la operación para que el negocio funcione sin que el dueño tenga que estar ahí todos los días, porque el dueño también se quiere ir de vacaciones de vez en cuando. Claro. Entonces, todo eso al final fue lo que, así comienza GM, y entonces ya y formalmente empezamos a certificar coaches de GM que van con estos emprendedores y los ayudan y los llevan de la mano en todo este proceso. Entonces, de ahí es donde nace un poquito este proyecto que estamos trabajando y que ya ha crecido. Ya tenemos aproximadamente 100 coaches certificados. Ya hemos tenido más de 300 empresas que han pasado por todo el proceso de EGM. Tenemos más de 650 personas que son parte de EGM Academy, que es la academia de donde enseñamos toda la metodología. Y nada, y seguimos creciendo y seguimos para adelante. Wow. Y cuéntame algo, ¿y tú sigues igual con el podcast de Coaching a Millón y el de por el cual te conocí? No, Liderazgo Hoy. Sí, sí, Liderazgo, claro. yo amo Liderazgo Hoy. Sí, exacto, Liderazgo Hoy, aunque no es parte de GM, Liderazgo Hoy fue el podcast que yo creé mucho antes de que GM naciera. Ese fue el vehículo que yo utilicé como para construir mi marca personal, comenzar mi negocio. Y sí, por supuesto, el Liderazgo Hoy como podcast sigue. El podcast tiene ahorita como yo diría como unas 25,000 descargas al mes aproximadamente, entre 25,000 y 30,000 descargas al mes. Y nada, y seguimos trabajando duro. Ese es como el vehículo donde yo descargo como que mis aprendizajes más grandes de la semana o que tuve con algún cliente. Y me ayuda muchísimo y también ayuda a otras personas. Es algo increíble cómo has apoyado, yo como empresaria también, el dolor del empresario. O sea, y a veces escuchar tu podcast, entrar a tu canal de YouTube, que para mí fue como, soy honesta, te lo digo aquí frente a todo el público, como tomarte una medicina, como decir, wow, cómo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y es verte, yo sé que muchas de las personas, los que ya te conocen, pero no sé por qué, porque me ha sucedido algo que he hablado de ti, por eso me llamó la atención hacerte la entrevista. Uh-huh. De repente hay una comunidad un poquito cerrada que te conoce y hay mucha gente que te tiene que conocer porque eres inspiración, has sido inspiración. Ay, gracias. De verdad. Gracias. Era como una medicina siendo empresaria, estando en frustración, estando en momentos que pasé, que bueno, algunas personas conocen mi historia, y no es el momento de mi historia, sino de tu historia. Pero yo decir que sabes por qué estás ahorita en mi programa, con Adri Torres Production, en esta entrevista, porque es como la solución a muchos problemas que yo en algún momento tuve. Y cuando tú recibes una solución y cuando tú escuchas a alguien, tú quieres que otros también vivan, conozcan a esa persona tan especial. Como empresaria, o sea, es como si supieras, es como, o sea, lo que he visto en ti, lo que veo incluso en César, que habrán hecho de verdad algo maravilloso juntos, es ver el dolor del emprendedor. Sí. Nadie ve tu dolor, nadie ve lo que realmente te sucede. Todos te ven, o sea, muchas veces, a veces te caracterizas porque como tienes empresa crees que tú estás bien, que no necesitas nada, o sea, y no sabes por lo que estás pasando. Escucharte a ti, escuchar tus podcasts, escuchar tus clases, es decir, wow, esa soy yo, ahí estoy yo. Entonces, de verdad que maravilloso este proyecto que han formado ustedes dos y bueno, y de verdad para mí yo te doy las gracias por haber asistido. Estoy feliz aquí en la ciudad de Miami, de verdad que definitivamente se siente una energía distinta a la de New York. La energía de New York también es intensa. Pero es distinta, o sí. sea, la de allá es como un corre-corre, que te sientes como un poquito más relajado. Totalmente, es más relajado. Pero yo espero y de repente cuando hagamos esa invitación a todas esas personas que te van a ver allá en New York, de repente vamos a compartir esta entrevista y bueno, y son cosas maravillosas. Definitivamente, al escuchar tu historia, que sé que falta mucho más, pero por lo menos ya tenemos un pedacito de tu historia, de que eres un ser humano igual que todos nosotros, que eres un latino, que también te habrás enfrentado a miedos, como dices tú. Totalmente. ¿Sabes una cosa, Adriana? Es que los seres humanos no conectamos a través del éxito, nosotros conectamos a través del dolor. A través del éxito nosotros podemos admirar a alguien, podemos querer aprender de alguien, podemos querer seguir a alguien porque ha caminado un camino que nosotros queremos llegar allá. Y eso es importante, pero
lo que nos conecta a nosotros como seres humanos son las situaciones donde estamos compartiendo un dolor. De la misma manera que una persona que acaban de diagnosticarla hoy de una enfermedad, la mejor persona que puede ayudar a este ser humano es alguien que pasó por esa enfermedad, porque lo entiende, existe esa empatía, existe esa conexión. Una persona que está pasando ahorita por un problema económico difícil, oye, una persona que hace 5 años pasó por una bancarrota y logró levantarse, esa es la persona idónea para ayudarlo, porque existe esa conexión y la persona le puede decir, mira, yo entiendo cómo tú te sientes, yo pasé por ahí, hay esperanza, déjame contarte cómo va a ser el camino, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hemos tratado de rescatar a través de GM y todo lo que yo hago es cómo nosotros hablamos también abiertamente del dolor y las dificultades que el emprendedor de carne y hueso de allá afuera está enfrentando, para que no sintamos que esto es algo único, para que las personas no sientan, es que yo no sirvo para ser emprendedor porque yo tengo problemas económicos o porque mi negocio no está creciendo como yo quisiera o porque me dieron una mala noticia hoy, porque la realidad es que todos estamos pasando por eso, todos estamos pasando por miedo, todos nos enfrentamos diariamente a cosas que nos cuestan y nos forzan a movernos hacia adelante. Y yo creo que esa mentalidad y esa empatía, digamos, general que se genera, pues, digamos, entre las masas es lo que queremos crear, para que cuando estemos allá afuera y nos sintamos como que, wow, hoy fue un mal día como emprendedor, digamos, bueno, probablemente también Adriana tuvo su mal día, Víctor tuvo su mal día, y igual estamos ahí y al día siguiente salimos y lo volvemos a hacer. Y yo creo que eso es lo más poderoso de ser abierto con el dolor del emprendedor y no solo hablar de los éxitos del emprendedor. Sí, además es muy importante que las personas se den cuenta que somos seres humanos igual que todos. No tenemos, yo digo, no, yo no tengo 4 brazos, tengo lo mismo. Exactamente, la única diferencia es que hay algunas personas que tal vez van encontrando esas soluciones, pero cuando tú no has encontrado las soluciones, es muy importante seguir a personas como tú, a personas, bueno, en el caso mío, me encanta dar estrategias, herramientas, lo que me ha funcionado a mí, siempre y cuando la persona se conecte, cree que lo puede lograr. Por eso el acompañamiento, que te agarren de la mano, que te lleven, es tan importante, que te escuchen, porque sientes muchas dudas, tienes muchas dudas en el proceso. Entonces, esto que estás haciendo, Víctor Hugo, o sea, de verdad es maravilloso. Me sumo, como lo dije hace un momento, me sumo para todas aquellas personas que quieren este apoyo, que ven que sí, yo necesito un acompañamiento, yo necesito, y las personas que no, te pueden escuchar, me pueden escuchar, podemos leer esa parte que no te la comenté, pero una vez que hiciste un programa sobre los libros que has leído, yo había leído más o menos los mismos libros, y yo digo, wow, o sea, qué increíble la lectura, y a veces no es solamente léete un libro completo, si quieres leer lo que te sirve de ese libro. Ese día tú comentaste muchísimas cosas referente a eso, o sea que buscar las soluciones están allí, las herramientas están allí, solamente tenemos que relajarnos, pensar, meditar y de repente las conseguimos. La emoción es la que nos hace que nos bloqueemos en la mente. Entonces, por eso, entrevistas como estas tan maravillosas, que si te ha conectado, si estás allí, te ha conectado, si quieres hacer preguntas, si quieres escribirme por interno, escríbeme, que aquí estoy conectada con un hombre maravilloso, Víctor Hugo Manzanilla. Las soluciones y las cosas siempre están allí en el camino. Lo que hay es que buscarlas, podemos buscarlas. Sí se puede, nosotros los latinos sí podemos salir adelante. Así es, así es.